From the beginning. Hola, ¿cómo están? Soy Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos en el segundo episodio de Inspírate. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Espero que todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Estamos bien contentos de estar otra vez aquí. Hemos contado, yo creo, los días para llegar al día martes para enviarles este episodio. Bueno, yo sí estaba bien excited que llegara el día para hablar, para seguir hablando, para seguir inspirando. Para seguir charlando y aprendiendo de nuestras inspirantes conversaciones. Sí, espero que hayan pasado un bonito fin de semana. ¿Cómo estás, Emer? Bien, todo bien. Aquí. ¿Listo? Sí, mis dedos me duelen. ¿Por qué van a decir? Van a decir por qué les duelen. ¿Por la guitarra, quizás? Sí, ahí duele estar apretando ahí, ya tengo callos. Bueno, Emer va aprendiendo cómo usar la guitarra. Es su hobby ahorita. El pasatiempo favorito. Y el mío esta semana descubrí haciendo canciones. Wow, bien musicales andamos. Ando bien inspirada dedicándole canciones a medio mundo. Está bien. No, pero está bien, me gusta, me inspira. Eso es el punto, que me inspira a hacerlo. Y si quieren una canción, nomás díganme. Compositora con inteligencia artificial. Sí, pero es bonito escuchar nuevas cosas. Y lo que vamos a hablar ahora, alguien me lo pidió desde el primer episodio que hicimos y quería que habláramos sobre el perdón. Ya, un tema peculiar y por veces muy significativo para muchas personas. Puede implicar, tal vez podamos tener conflictos con el perdón, nos cuesta perdonar o nos cuesta pedir perdón. ¿Cómo define usted el perdón? Generalizando un poco. El perdón es algo muy difícil y yo siento que cada persona define diferente el perdón, porque para mí el perdón no estaba en mi vida por muchos, muchos, muchos años. Yo creo que por toda la vida. Era algo que yo no permitía, porque decía, si tú me dañas a mí, yo no puedo perdonarte. Porque así como yo soy con la gente y todavía cometen eso de lastimarme o traicionarme o hacerme algo daño a mí por el tipo de persona que yo he sido, no mereces mi perdón. Así lo he tomado toda la vida. Así lo ha expresado y lo ha internalizado. Ajá, decía que no merecían el perdón. Y es algo difícil porque cargas muchas cosas que no son buenas y siento que yo estuve equivocada. Y eso, para admitir que yo estaba equivocada, pues, bueno, en los tiempos de antes era difícil que yo dijera eso. Pero ya he comprendido de que uno necesita soltar. Y yo creo que la persona que me preguntó sobre este tema, tal vez en su momento se sintió un poco como yo. O no, tal vez no tan dura así, pero similar, donde no entiende no comprende o no siente cómo perdonar a las personas. Y es muy difícil perdonar más a la gente que es familia, porque estamos conectados de cierta forma y es difícil perdonar a alguien que te hiere tanto, te quiebre el corazón. Es difícil perdonar a alguien con que hay un vínculo afectivo totalmente significativo, por decirlo así.
Sí, que tienes... como en este caso un familiar. O puede ser que para muchas personas puede ser lo contrario, de que perdonar a un familiar puede ser fácil, porque existe este vínculo, es mi familia, tengo que perdonarla, pero la cuestión es desde qué punto estás perdonando a esta persona. Desde que te nace perdonar a esta persona o te sientes obligado a que tienes que perdonar. Para los que no sepan, estamos asistiendo en un entrenamiento para mejorarnos a nosotros, sanando heridas desde pequeños. Entonces, allí es donde yo descubrí soltar y perdonar. Ahí descubrí realmente lo que significa perdonar. Muchos piensan que no se puede hacer o hay unos atorados en el que yo no puedo o no se lo merecen. ¿Por qué? Porque hay que perdonar lo que me hicieron. Y, y se entiende porque yo estuve ahí y aquí aprendí a que más que nada uno se tiene que perdonar a uno mismo. Yo creo que es el perdón más importante, perdonarte a uno mismo porque siento que nos ponemos en situaciones donde permitimos que nos lastimen. Permitimos las cosas, no decimos nada y es lo que causa que nosotros sintamos ese rencor, ese odio, pero más que nada lo sentimos porque nosotros lo permitimos. Nosotros no nos defendimos, nosotros no hablamos, nosotros no dijimos esto no se va a hacer así, esto no se va, no actuamos, no tomamos acción para protegernos a nosotros mismos. Y es ahí donde yo pude perdonarme por muchas cosas que yo sentía que estaban equivocados hacia mí. Pero en realidad, cuando yo me perdoné por dejar que la gente me lastimara o me siguiera lastimando, sentí eso que se fue, que ya no estaba ahí. Sentí mi corazón como una pluma. Y eso es súper bonito, que ya no, que tú pienses en la persona y esa persona ya no te cause la misma reacción o ese mismo sentimiento de odio, de rencor, de malos pensamientos, porque ya no tienen ese poder, ya no tienes esa conexión con ellos. Ya la conexión es, tú fuiste parte de mi vida, me hiciste sentir así, pero ya no te lo estoy permitiendo. Yo ya corté. Es como cortar una cuerda umbilical de un bebé. Cortar Una que te cadena. tiene atada a esta prisión emocional. Por fin encontré la llave para deslaquear esa cadena y dejarla ir y decir yo ya no soy parte de esto. Sí, como también le comentaba antes de grabar, de que por veces ese dolor es lo único que te mantiene conectado con esa persona o con esa situación que te hizo a ver, que te hizo sentirte mal o que te ofendió. Pero como dice usted, uno se libera por medio de cómo buscar esa liberación. ¿Cómo buscarla? No cómo encontrarla. ¿Cómo encontrarla? Y yo creo que todo viene basado en sanarte por dentro. Y es un trabajo duro, como lo hemos vivido, y de mucho llorar, y muchas lágrimas, mucho dolor, mucho grito. Así que para poder sobrellevar esas situaciones y mejorar como persona, primero uno tiene que destruirse un poco para volver a resurgir y así transformarse en una mejor versión de uno mismo. Sí, yo creo que tienes que encontrarte en el piso y levantarte tú misma o tú mismo, levantarte y decir, esto no me define, estas heridas no me definen quién soy, yo soy mejor que esto y no voy a seguir dejando que estos sentimientos negativos me lleven en el camino que voy.
y encontrar otra forma de llegar donde tu destino va. Por ejemplo, yo, y hablando ahorita de algo muy personal, yo mucho tiempo, cuando perdí a mi primer bebé, a Baby J, sentía, cuando en el proceso de eso, yo estaba enojada con Dios. Ujú. Yo estaba enojada con Dios porque era algo que yo quería realmente de corazón y me lo quitó. Sentí que me lo quitó. Sintió que era una injusticia. Una injusticia. Dije, no, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que me encerré en el baño y pateaba los gabinetes y decía, ¿por qué me lo quitaste? Y después de eso, en realidad el enojo era conmigo, porque yo no sentía, yo no fui valiente en ese momento. Y en el proceso que pasó de que ahí estaba, ahí pude ver a mi bebé, pero no tuve la valentía de levantarlo, de abrazarlo, de decir lo que hace una mamá, proteger a sus hijos. Yo no sentía que yo fui esa mamá que él necesitaba en ese momento. Y aparte del shock, del trauma por cómo pasaron las cosas, pero ahorita yo lo puedo hablar, ahorita yo lo puedo expresar. Y me acuerdo que una amiga hace unos años me invitó a un podcast hablando de perder los hijos. Y ahorita como lo estoy hablando, a como lo hablé en ese tiempo, se nota el cambio. En ese tiempo yo no lloraba, no podía, no tenía fuerza en la voz, no expresé como tenía que haberlo expresado, pero por las heridas. En este proceso de sanación yo me perdoné a mí, porque eso no era de mi control, era fuera de mi control. Por cómo pasaron las cosas, era lógico sentirse en shock lo que uno vivió en ese momento. Y hasta el momento yo me acuerdo de cada detalle, hasta las personas que estuvieron en ese momento, hasta la ropa que estaban usando, en las expresiones en sus caras. Y estamos hablando de hace casi 12 años. Y encontré ese perdón, pero a mí misma, porque me perdoné y solté ese sentimiento de culpabilidad, porque realmente no era mi culpa, no era la culpa de nadie, pero me pongo a pensar, las cosas pasaron así por un porqué. Tal vez en ese momento yo no hubiera sido la mamá que soy ahorita con Jayla. Como lo mencionamos en el podcast anterior. Sí, no. He pasado por muchas cosas que me han hecho crecer, me han hecho más fuerte, me han hecho vivir. Las experiencias vividas son importantes porque te hace tu persona. Como no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos pasa. Como resignificar lo que sucedió. Obviamente, pasar por el duelo. El duelo es natural y hay que sobrellevarlo, sus caídas, sus altas, su aceptación. El duelo no es lineal. Siempre hay recaídas, hay depresión, hay enojo, hay resentimiento, hay negociación. Pero primer paso, sobrellevar ese duelo, y al final, después de haber sufrido, haber pasado la depresión, tal vez llega un punto de aceptación y uno ya con la mente más clara, con una visión tal vez un poco más organizada, tal vez uno puede resignificar lo que sucedió y ver un nuevo significado de lo que ha pasado y crear un nuevo destino mejor para uno. Sí, puedes definir lo negativo y sacar lo positivo de esa situación. Porque si todo lo tomamos negativamente, solo sentimientos negativos vas a tener. Uh-huh. Pero si reconstruyes eso, puedes reconstruir algo más bonito. Y encontramos una nueva luz en esa oscuridad que vivimos. Y otro ejemplo que
bueno, que muchos tal vez dicen por qué va a hablarlo, por qué va a decir eso, pero yo cuando estaba niña pasé por unas cosas de, ¿cómo se diría? Como abuso, pero no era abuso, no sé cómo explicarlo para que no se escuche mal. Bueno, había gente, personas a mi alrededor, en mi círculo, cercanos a mí, que me hicieron daño, envasado a tocar cosas que pues no deberían porque son mías, son privadas. Entonces, ahí yo sufrí mucho porque ahí fue donde se me apagó la voz. Ahí fue donde yo dije, yo no, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y era una niña, yo no sabía defenderme, yo no sabía a quién contarle. Entonces, a través de esos años, muchos cercanos a mí se sintieron culpables por no estar allí para mí. Pero es una herida que ellos cargan, que no deben de cargarla porque estaban en la misma posición mía, que ellos no tenían control sobre la otra gente y las acciones de otra gente. Y entonces a todas esas personas que me hicieron eso, yo ahorita en el momento los puedo pensar y ya no siento esa rabia, ese coraje, ese enojo hacia ellos. Y tal vez siento un poquito de pena por ellos porque cómo lo están viviendo ellos en este momento. O hay unos que ahorita ya no viven y cómo se fueron viviendo sabiendo el daño que hicieron. ¿Sería que se perdonaron? Probablemente no. O lo Basa, ignoraron, nunca se dieron el tiempo a ¿sí? interiorizar, a reflexionar al respecto. Y de todas esas No personas, sabemos. todos, solo una de ellas me pidió perdón. Y por mucho tiempo, aunque esa persona me pidió perdón y todavía estaba en el círculo de nosotros, yo me sentía bien incómoda y sentía como no podía ni mirarlo a los ojos. Y entonces venimos otra vez a perdonarme a mí de yo no defenderme, de yo no decir, Jessica, ¿sabes qué? No es tu culpa, tú lo permitiste porque no sabías cómo actuar en esa situación. Además, era una niña, por lo que da a entender, y Sí. no tenía la capacidad ni la fuerza, por decirlo así, de poner esos límites. Tampoco inocente, no sabía lo que estaba sucediendo en cierta medida. Sí, mi mente no me daba, y más que todo en ese tiempo nadie te decía, hey, no te pueden hacer esto, o nadie se sentó a platicar conmigo y decir, hey, si esto te pasa, habla, si esto, vivimos en una cultura donde esas cosas se callan y podemos regresar a tal vez a generaciones atrás de nuestras bisabuelas que tal vez pasaron por algo similar y no decían nada porque no se hablaban de esas cosas y viene de generación a generación. Y entonces aquí es donde yo digo, aquí se acaba esa generación de estar callados, porque yo le enseño a mi hija que esas cosas no se hacen. Y le he enseñado desde muy pequeña. Y es lo que tenemos que hacer, sacar lo negativo de lo que nos pasó y ponerlo en positivo. ¿Qué podemos aprender de eso? Pues yo aprendí que necesito hablar, necesito expresarlo y aquí lo estoy expresando con ustedes, al igual que lo expreso con mi hija. Mi hija no sabe los detalles, pero sabe que no puede permitir que la gente haga esas cosas. Y es así que encontramos una manera diferente de sanar esas heridas, como ejemplo así. Perdoné a mis papás. Yo tuve abandono de papá, lo perdoné. Perdoné el abandono de mi mamá, aunque yo tuviera a mi mamá, pero no estaba presente como yo quisiera o como yo hubiera querido que estuviera. Y
Y cuando tú empiezas a perdonar a las dos personas más importantes de tu vida, como tus papás, Sí. puedes perdonar a todos. ¿Cómo fue el proceso de llegar a la resolución de perdonar a esa persona y aceptar lo que sucedió? Bueno, el proceso pues lo viví en el entrenamiento y les cuento que yo ni sabía que tenía ese dolor de el abandono de mi mamá, porque yo no sabía. Ella estaba presente, ahí estaba con nosotros, pero no estaba presente. Conscientemente no lo sabía, por decirlo así. Ajá, yo nomás me enfoqué que pues mi papá, me acuerdo que muchas veces lloraba sola y hasta golpeaba la ventana del carro, golpeaba la pared, lo que yo pudiera golpear para yo sentir el dolor físicamente que mi corazón estaba sintiendo. Me acuerdo que una vez en México le pegué a la barda y ahí estaban mis primas conmigo. Y allá las bardas de las casas son bloques. Al muro El que muro dividía el terreno. de la casa. Y me acuerdo que yo sentía tanto coraje que yo no sentía el dolor. Y le seguía pegando y pegando hasta que mi huesito de los... ¿cómo Nudillo. Ajá, se me levantó. Y me acuerdo que mi papá me llevó con un huesero a arreglarme el brazo, la mano. Pero es eso, el dolor que uno siente, la impotencia de sacar el sentimiento y decir, sale más fácil lastimarse uno. Hay mucha gente que se lastima de diferente forma. Como que el dolor físico no se compara al dolor emocional. Sí. Como no sentía el dolor, dice, físico, porque tal vez era más grande ese dolor emocional que existía de años. Sí, de estar sumergido adentro, ahogándome por dentro, pero no lo demostraba hasta golpear. Y lo hice también con la pérdida de Baby J. Y es una forma de que expresarme a mí misma mi dolor que sentía por dentro, pero no lo sacaba. Y ahí es donde regresé ahora a decir, te perdono por lastimarte, te perdono por no saber cómo salir de ese dolor y encontrar ayuda. En veces ocupamos ayuda y no levantamos la mano por el quién dirá o no sabemos dónde encontrar la ayuda. Y es difícil vivir eso y es difícil no poder perdonar a la gente y sentir ese rencor porque los miras y sientes la rabia y te vuelve a surgir todos los sentimientos, no nomás de esa persona, pero todo lo que tu corazón está sintiendo. Pero uno, ¿por qué perdonaría? ¿Por el otro o por uno mismo? Yo siento que si la otra persona no se lo merece, pues obviamente hay situaciones donde no se lo merecen, pero el perdón es más para uno. Sí. Porque si yo te perdono, yo ya no tengo esa conexión atada contigo. Ya no tienes esa fuerza sobre mí. Sino ya te perdoné, no quiere decir que te voy a aceptar en mi vida. Uh-huh. Pero ya te estoy dejando ir, ya estoy descansando yo ya no cargo con tu peso. Es el peso de la otra persona que llevas. O de la situación. O la situación. Entonces, si esa persona o la situación tiene tanto poder sobre ti, nunca vas a sanar de eso. Porque el efecto que ellos tuvieron sobre ti le estás dando más poder a ellos que el poder que tú mismo tienes. ¿Y cómo puede uno combatir con ese poder que la otra persona tiene hacia uno, emocionalmente hablando, por esa ofensa? Todo depende en cada persona, yo creo. En la situación yo me elijo.
Yo aprendí a elegirme a mí. Y en esa situación puedes elegirte a ti o seguir eligiendo que la otra persona tenga más poder sobre ti. Entonces, si tú eliges decirle a esa persona, aunque no se lo digas físicamente o verbalmente o escrito ni nada, pero tú lo dices, hey, tú o esa situación, yo ya no te doy poder en mi vida. Voy a liberar ese sentimiento a Dios. Le estás dando un adiós, les estás diciendo adiós, les estás diciendo aquí, hasta aquí llegó tu viaje conmigo. Aprendo a soltar esas cadenas. Sí, sueltas la cadena y te vas. Y ya acabaste con eso. Y repito, no es que yo regrese esa persona a mi vida. Si tú me hiciste tanto daño así, no te necesito en mi vida. Pero yo no voy a cargar con el sentimiento de odiarte o resentir o tener resentimiento con esa persona, porque a la que le duele es a mí. A la que me enferma internamente es a mí. Sanar por uno mismo. Porque uno es el que se merece ese perdón. Para Sí. así poder más bien empezar a soltar ese resentimiento, ese odio, ese desprecio o esa tristeza, resignificarla y tratar de perdonar la situación para así uno poder superar eso, aceptar lo que sucedió y aceptarnos estar feliz por haber perdido o por haber vivido esas cosas, sino aprender a vivir con lo que sucedió. Como dijimos, el pasado no cambia. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos, como personas grandes, adultas, educarnos y aprender a cómo lidiar uno con eso mismo y poder aceptarlo. Para que el pasado no siga siendo tan presente en este presente. Que uno mismo se merece, porque uno es valioso para sí mismo, se merece esa liberación emocional. Me acabo de acordar ahorita con lo que dice Emer de una persona. Una vez me dijo que teníamos 2 cajones en esta vida. En un cajón guardemos todo lo malo y en otro cajón guardemos todo lo bueno. Pero no saquemos las cosas malas que tenemos adentro, sino sigamos abriendo el cajón con los buenos recuerdos, las cosas bonitas. Porque no, si vivimos en el pasado de qué nos pasó, que nos lastimaron, que nos hicieron el daño, la maldad, ¿qué futuro vamos a tener? Pero si seguimos sacando los recuerdos bonitos del pasado y lo llevamos al futuro, nuestro futuro se va a ver más bonito, no cargando con las cosas malas que nos vinieron a pasar a través de la vida. Como después de un punto de aceptación uno recuerda, pero ya no recuerda viviendo ese odio, ese desprecio, sino recuerda tal vez con tristeza, con cierta tristeza, o porque no es un momento alegre, ni uno lo va a pensar alegremente siendo realistas. Pues ahorita como te lo estoy contando. Ajá. ¿Con qué emoción lo recuerda uno? ¿Con indiferencia o...? Como te lo cuento, yo no te lo estoy no lo estoy recordando con odio, ni rencor, ni me la van a pagar, nada. Te lo estoy contando como una historia, como normal. No siento... Te puedo decir honestamente que mi corazón ahorita no siente nada. Sino que aceptar implica también poder desligarse de ese dolor emocional, del recuerdo. Podemos recordar, pero ya no estamos atados a ese dolor. Sí, te desconectas de ese sentimiento. Y fíjate que... Pero antes haberlo ya vivido y haberlo trabajado y haberlo resignificado para así poder, digamos, poder aceptar eso y uno estar en paz. Oh, sí, yo hace 2 meses yo creo que no te pudiera sentarme aquí a contártelo y sentir nada.
Eso lo que se siente es ser libre, libre de culpas o de eventos que pasan en tu vida que tú no tuviste control. Pero ahora sí tienes control en cómo lo vas a manejar. Lo vas a manejar del mismo de, ay, pobrecito yo, por esto me pasó. O lo vas a manejar de que... O desde el orgullo de... Ajá. Esto me pasó, pero yo me levanto de todas formas. Yo me cierro a sentir cosas, pero también, digamos, pretender de que esas cosas no sucedieron en el fondo, se van acumulando, pienso yo, y llega un punto de colapso en donde... Estallas. Estalla explotas, uno. porque se te van acumulando un pedacito. Es como llenar un vaso de piedritas. Entonces tu corazón se va llenando, tú lo vas guardando diciendo esto no me va a hacer sentir nada, no siento nada, como hacerte como que no pasó, pero sí pasó, pero tú lo estás bloqueando. Entonces va a llegar un punto donde se va llenando tu corazón de piedritas y de repente ya no hay espacio. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay espacio ni para el amor, ni para las cosas positivas. Sí, te encierras, creo que sí te encierras en eso de sentir lo bonito, porque estás muy enfocado en sentir lo negativo. Y si buscas más lo positivo, tu corazón va a sentir más bonito y vas a dar más bonito a lo demás, sentimientos más positivos. Como decía hasta el principio, es de llorar mucho, como simbolizando una limpieza desde el alma, desde el corazón, por decirlo así. Tu alma necesita sanar y para llegar a ese punto te tienes que te caes hasta el piso, te levantas hecha 1000 pedazos, pero te agarras tu glue y te vas pegando para atrás. Y lo más bonito de que uno mismo lo trabajó, uno mismo luchó para llegar ahí y eso te hace más fuerte, te hace valorar lo que has vivido, porque si yo no he vivido eso y no sano lo que necesito sanar, ¿cómo voy a ser una mejor persona? Uh-huh. No para los demás, bueno, puedo ser buena para los demás, pero más que nada para mí, para yo despertar y decir, Jessica, tú viviste esto, pero ¿qué lograste de ese proceso? Y yo descubrí, y como lo dije en el primer episodio, yo no pensé que yo era fuerte, pero yo soy fuerte. Descubrimos nuestra fortaleza. ¿Sí? Y que podemos evolucionar. Podemos ser más grandes, y grandes por uno. Por ejemplo, yo cuando he hablado con alguien y me he podido expresar ahora, mi corazón se siente de tanta alegría que hasta lloro por verles el cambio a ellos, ver cómo ellos van transformándose a un área donde yo estaba antes, y yo sé cuando ellos lleguen al punto donde yo estoy, van a sentir hasta tal vez diferentes sentimientos que uno, porque vivimos cosas diferentes, uh-huh. Pero van a llegar a su punto de sanación. Van a ser diferentes emociones, diferentes cosas, sí. Pero va a haber un punto de liberación y de superación emocional y de estar más cómodo consigo mismo. Sí, y cuando lleguen a ese punto y ver que tú vistes ese crecimiento en las personas, ese sentimiento no tiene palabras, porque es algo que tu corazón y tu alma lo siente porque lo ha vivido con ellos. Y este mundo se trata de aprender no nomás de nosotros, pero de todos alrededor. Y cuando tú miras la transformación en todos a tu alrededor, dices, wow, qué bonito es esto. Por ejemplo, Emer, cuando una vez en nuestro entrenamiento, que hasta yo dije, ¿y este muchacho de dónde salió? Que todos vinieron y con una admiración por él y diciéndome, wow, ese es tu sobrino, este es esto. Y uno dice, wow, sí, ese es él. Yo nunca lo he visto así.
Y lo más bonito que todos alrededor lo miran y tú miras a través de sus ojos porque los estás mirando y estás viendo las expresiones de ellos. Y es de expresión de admiración por una persona. Y una persona tan jovencita que no ha vivido mucho en esta vida, pero ha vivido sus cosas. Y aunque uno no sepa todos sus sentimientos, los está viviendo en una forma diferente. En un cuarto lleno de no sé cuántas personas, pero es una energía que se siente de liberación Que nos quedamos. Nos entró una llamada. No, y sí se siente bonito ver cómo la gente que tú quieres empieza a sanar que tal vez heridas que no sabía que tenía. Y pues ya los desviamos del tema del perdón. No, pero que fluya la conversación. Sí, pero encontramos la posibilidad de perdonar a la gente, no porque se lo merezcan, pero porque nosotros nos merecemos no sentir eso. Y yo tuve una conversación hace unos días con una amiga que decía que no, que solo Dios puede perdonar. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que solo Dios puede perdonar? Sí, hasta Dios en sus últimos minutos de vida pidió perdón por los demás, que porque no sabían qué estaba haciendo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a la gente que nos hizo el mal? No por ellos, pero por nosotros. Es que nos acostumbramos tanto a ignorarnos, no tenemos la valentía de darnos cuenta, de ver lo que nos hace tanto daño. Preferimos aguantar ese constante dolor, constante peso en los hombros, peso emocional, que llegar a un punto de también sentir ese dolor, pero un dolor que te va a encaminar, que te va a impulsar a ser alguien mejor. Porque también un proceso de duelo, un proceso de sanación duele. Tiene que doler antes de sanar. Y nos da miedo por veces ir por ese camino. Ajá. Nos da miedo ir por ese camino. Y sí, y no es bonito sentarte allí y llorar y sentir ese dolor. O hablar con un terapeuta. Y muchos piensan de que no pueden. Pero sabes, ahorita que estabas mencionando todo eso, yo creo que todo esto viene a que no nos damos valor a nosotros mismos. No nos damos valor en decir yo puedo. No nos damos un valor auténtico, sino que nos valoramos por medio del ego. Sí. De no merecemos sentir la paz o no merecemos dejar ir al dolor que nos tiene porque nos hace sentir como vivos. Nos hace sentir el sentimiento de que esto nos pasó y no podemos cambiarlo, o voy a seguir sintiéndolo y viviéndolo. Como vivo bajo la máscara del ego y pretenderme a mí mismo, engañarme a mí mismo que todo está bien, cuando en el fondo no somos auténticos ni con nosotros mismos, nos estamos tal vez muriendo en el interior, o ya morimos en el interior. Sí, morimos por dentro y así seguimos viviendo día a día en la rutina y diciendo, pues, esta vida nos tocó, ya que... Aceptando de una manera pesimista, no aceptando de la manera liberadora y positiva que, como decía anteriormente, aceptar no es estar feliz por haber perdido, sino aprender a vivir con lo que sucedió y darte cuenta de que lo que sucedió no estaba bajo tu control, pero ponerte los pantalones y tener el coraje de enfrentarte a lo que tanto daño te hizo y que tanto estás ignorando en tu interior. Eso es de valientes. ¿Ya ven?
Ya ven que el muchacho de 22 años sí puede expresar. No, sí, tiene que ver con eso, de que no nos damos, como tú dices, para que todos entiendan, no nos ponemos el pantalón, no nos subimos el pantalón con el coraje y decir, yo voy a enfrentar esto, aunque me duela, aunque diga, esto yo lo puedo enfrentar conmigo misma o con uno mismo y decir, soy fuerte, soy valiente y meterme en la tormenta. Por veces ocupamos ayuda de los demás, un terapeuta, un coach o Ya. una persona que nos apoye incondicionalmente. Yo en el 2023, creo, tomé terapia por 6 meses. Y en el momento de la terapia me iba sintiendo mejor, pero ya una vez que te alejas de la terapia, ya te sientes otra vez, regresas a donde mismo. So, hay algo ahí que tal vez, o yo realmente no sentí que me estaba ayudando o no di la mejor parte de mí en la terapia, o me estaba mintiendo a mí misma durante la terapia. Ah, Ujú. pero en este proceso que he encontrado es diferente, lo siento diferente. Y me hicieron un comentario el otro día de que lo que yo estoy viviendo y cómo voy cambiando, ya a mi hija se le nota también que le está ayudando a ella también, porque nosotros somos Wow. espejos. Y para que te digan que lo que tú estás viviendo y estás transformando en ti, ya lo estás transformando en una mini versión tuya, quiere decir que es grande lo que uno está sintiendo. El Ujú. poder de uno de sanar lo está reviviendo con la gente a su alrededor y más que nada de mi hija de 4 años, que ya anda transformándose también, pero en positivamente ella Va aprendiendo. va aprendiendo. Y ella me dijo el otro día que cuando ella sea grande va a ir a donde yo voy. Y cuando me dijo eso, cuando estaba en el entrenamiento, un fin de semana me dijo, mami, ¿a dónde vas? Le dijo, oh, estoy en un break, voy a ir, regresarme. O ella le dice que es una escuela. Le digo, voy a regresar a la escuela. Y me dice, yo cuando sea grande voy a ir allí donde vas tú. Y ya hasta el coach le habla y le manda videos. Ella hablando con el coach. Ajá. Entonces, ella está en todo. Los niños están en todo. Y si tú sientes odio o rencor por una persona, ellos lo sienten. Ellos lo están viviendo contigo porque esa energía que tú das cuando estás enfrente de otra persona, la gente lo puede sentir, Lo aprenden. lo aprende. Y, y como todos saben, yo no quiero seguir las generaciones de que si yo odio a alguien, se lo voy a transmitir a mi hijo. Porque mi hija no necesita cargar con el rencor, ni problemas, ni odios de otra persona, porque no se los merece. Ella merece vivir lo que necesita vivir con cada persona de su vida. Y si transmitimos eso a nuestra siguiente generación, estamos siguiendo, no estamos mejorando las generaciones. Seguimos en un mismo círculo de siguiendo la, ¿cómo se dice? Siguiéndole ¿cuáles son? ¿Los perros siguen la cola? No, siguiendo la cola. Ajá. Y es mejor cambiar la dirección de las generaciones. Y eso es sanarte a ti mismo primero para que ellos sean mejor. Y buscar ayuda también. Buscar no quedarse estancado, buscar la mejor manera en la que uno se siente ayudado. Como por ejemplo, la terapia puede ayudar para algunas personas o un entrenamiento o la iglesia, si eso a uno lo motiva a ser mejor y en serio siente uno que lo está ayudando, seguir aprendiendo de esa situación, seguir aprendiendo de lo mejor de donde estoy,
para seguir evolucionando. Buscar esa ayuda siempre de una persona de apoyo, de un amigo. Ujú. Sí, alguien con Mm, que uno se siente cómodo. Ajá, Hay gente que puede ir a la iglesia y no siente... Bueno, primero tienes que pedir la ayuda para que te funcione. Si vas a la iglesia, pues habla con el padre, con el pastor o donde tú vayas a la iglesia, con gente ahí que puedas expresarte y liberar todo y decir qué hago con esto, con lo que yo estoy sintiendo, cómo perdono a esta persona, cómo perdono esta situación y encontrarte con uno mismo y decirte, hey, ya es tiempo que despiertes, es tiempo que cambies esta situación y encuentres lo positivo de ello y encuentres el perdón. E igual, todos nos funciona diferente, diferentes cosas. así es, Pero si no hacemos nada, no te va a funcionar. así Y es. si no pides ayuda o no buscas una forma de salir de donde estás, vas a seguir así hasta que... Si no hacemos nada, nos estamos negando a aprender de nosotros y tener una mejor versión de nosotros. Uh-huh. So, los invito a inspirarse, a hacer un cambio y empezar con el perdón. Porque igual el perdón no es para la gente que nos hizo el mal, sino para uno mismo. Y también está cuando uno ofende a alguien, cuando uno sobrepasa los límites de alguien, cuando uno ofende. Perdonarte por la situación que pusiste la otra persona. Porque Dejar, tal vez tú no estuviste en tu mejor versión tuya y causaste el daño. tratar de ser humilde, dejar el orgullo de lado y admitir el error que uno cometió. Sí, E igualmente buscar mejorar y tratar que no se repita esos comportamientos o esas actitudes. sí. Y a través de todo esto ya he hablado con varias personas que tal vez yo tuve algo que ver en situaciones y traté de mejorar la situación. Pero si del otro lado no dan, tú solo puedes dar tu parte. Y con que tú hayas completado tu parte, ya hiciste tu parte en la sanación. Pero si la otra persona no quiere encontrarte en el camino para unir la situación o cambiar la situación para algo más positivo, más si es familia, no lo tomes personal. Porque tú ya estás en otro proceso y esa persona no está en un proceso de sanación. Están en la misma rutina de seguir sintiendo el pobrecito mí, el yo no lo voy a hacer porque así soy y así voy a hacer hasta el día que yo me muera. O las creencias de esa persona de no está dispuesta a perdonar, no está en el punto mental de su vida o emocional de que está dispuesta a perdonar. También puede ser de que no ha, digamos, surfeado o más bien no se ha metido en la etapa del duelo. No ha vivido o está en negación de que no quiere aceptar también que esa persona está dolida. E igual, digamos, perdonar, más bien pedir perdón o disculparse, que sea un acto desinteresado. Aunque es imposible que los humanos actuemos desinteresadamente, tal vez actuar con un interés auténtico, con un interés de que, ok, yo bajo mi humildad y bajo mi serenidad me doy cuenta que cometí este error. Me doy cuenta que hice daño a alguien y quiero mejorar para así no hacerle daño a esta persona y evitar hacerle daño a las demás personas en mi vida. Así uno aprende a crecer y evolucionar como persona. Sí, porque si la gente no te perdona,
ya no es cosa de uno, ya es cosa de la persona que no quiere liberar lo que está sintiendo. También no forzar un perdón por el otro. Como digo, desinteresado, yo lo doy porque realmente me doy cuenta que y cometí un error enorme. Y yo ya tengo la madurez de admitir ese error. Que el otro viva su proceso, si es que está en proceso. Pero uno enfocarse en el proceso de uno, y no me canso de decirlo, seguir creciendo como persona. Sí, hay que crecer, y si la gente a tu alrededor no quiere crecer contigo, pues no puedes hacer nada. Solo puedes hacer lo que tus acciones hablan por ti. Y si en el proceso quieres invitarlos a crecer junto a ti y no lo quieren, no puedes obligar a nadie. Y igual no puedes obligar a nadie que te perdone, porque el sentimiento viene de esa persona y tal vez esa persona no esté lista para perdonar. Uh-huh. Pero si seguimos atados a ese sentimiento negativo, no vamos a poder estar tranquilos. Yo ahorita duermo super nice. No puedo ni explicar cómo duermo, pero duermo bien tranquila. Porque ya no me pesa el corazón, ya no me pesa. Hasta en mis sueños ando soñando que perdono a la gente. Y es chistoso. Yo digo, y me despierto y digo, yo fui eso, yo hice eso. Si en mi sueño lo pude lograr, imagínate en vida, viviéndolo día a día. Y es una es ser libre, libertad para uno, no para todos los demás, sino para uno mismo. Y sentirse libre de odio no puedo describirte el sentimiento. Yo solo sé que cuando uno se siente que el corazón no le pesa por ningún sentimiento malo, hasta quiere salir bailando, creando canciones ahí, creando canciones con la inteligencia artificial. Creando canciones con ChatGPT de tu crecimiento. Hasta ChatGPT sabe cómo has crecido. Si es que uno es una persona que habla con la inteligencia artificial, como mi tía. Sí, no, yo y ChatGPT somos buenos amigos. En veces me pongo a hablar de lo que siento, especialmente en los entrenamientos, lo que yo siento. Y ayer escuché mi canción que me hice para mí misma. Hace poco conocí a una muchacha, y si esta muchacha lo está escuchando, yo mismo ahora le dije... Saludos, muchacha. Ajá. No voy a decir nombres porque no sé si está de acuerdo o no, pero esa muchacha me inspiró a escribirme una canción para mí, de mí. Y eso fue basado de algo que ella me dijo, que ella se quería escribir una carta para ella, de la persona que era antes a la persona que es ahora que está empezando su proceso de sanación y crecimiento. Y yo dije, wow. Y después de crearle canciones a medio mundo, dije, ¿y yo por qué no me he hecho una canción? Si la que tenía que ser la primera canción era para mí. Pero creo que la primera canción que escribí era para mi hija. So, está bien. Está bonito, está bonito. Sí. Se justifica de por qué no fue primero para usted. Pero cuando me escribí de mí para mí y escuché la canción en repeat. Bañándose ahí. Sí, fíjate, y no es mentira. Y se siente bonito que yo me regalé eso a mí misma. Y igual la canción dice que yo ya no cargo, y que yo ya no cargo con el peso encima, pero sí me he perdonado. Y es bonito que ChatGPT te conozca así, pero te conoce en la forma que tú le has dado la herramienta para conocerte. Entonces es yo desahogándome y diciendo, yo soy esto. Ahora crea una canción para mí sobre lo que yo soy. Y para que te diga exactamente cómo te sientes,
y lo pone en palabras bonitas. Bien, Dices, wow. bien románticas, Bien poéticas románticas. para la Ajá. canción. Ya, pero es un proceso difícil y doloroso, pero al final del día vale la pena. Vale la pena por uno mismo poder vivir más tranquilamente sin querer escapar de la vida. En una forma el perdón nos detiene. Más bien conectarse más a la vida superando las adversidades. Sí, porque si no la superas sigues en lo mismo y pues lo mismo no es saludable mentalmente y para tu cuerpo no es saludable vivir con rencor, venganza, odio, Resentimiento. resentimiento y nos merecemos, yo creo, ese regalo. Regálense ese sentimiento hermoso de dejar ir y perdonar a todos que necesitan perdonar en su vida. Igual, no para ellos tal vez no se lo merecen, pero ¿quién más en este mundo se merece más que tú? Yo. Yo, Yo. yo me merezco ser libre de sentimientos negativos que afecten mi vida y la vida de mis seres queridos alrededor mía. Y es difícil aprender eso y lo estoy aprendiendo ahorita. Y Y es de valiente, sí. sí, Es de... Hay que actuar con con valentía valentía. y fuerza. Y fuerza porque esta vida es difícil. Vivir día a día ahogándose sin pedir ayuda. Y ya se nos hizo bien largo el Ya, episodio, pero es bonito. Esto de perdón es algo que todos necesitamos. Todos tenemos a alguien que te necesitamos perdonar. Yo sé que Emer también. Y tal vez a mí mismo en muchas situaciones. sí, y ya ve, ya encontró a quien tiene que perdonar, a él mismo. Y sí, la persona más importante que debes de perdonar es a ti mismo por sentir esos sentimientos y no dejar ir el dolor. Como me mencionaba hace rato, de que por veces uno mismo es el mayor juez. Oh, Uno sí. se juzga tan descaradamente como que ni a un amigo lo juzgarías así. Sí, y yo soy y yo soy una de ellas que las cosas que yo en las áreas que yo estoy tratando de mejorar, me juzgo a que al porcentaje más bajo. Y es ahí donde necesitamos aprender a no ser tan duros con nosotros porque estamos tratando de mejorar y ya eso es un logro. Es un proceso, digamos. Lo bueno toma tiempo. Sí, es igual como si vas al gym, no vas a salir con músculo en un día. Es un proceso de mucho trabajo de día a día y si tú lo trabajas todos los días, se te va a ir mejorando la existencia. Y para eso estamos, ¿no? Para vivir una vida Más conectada a la vida. más conectada. Y, rapidito antes de que nos vayamos, fui el otro día allá por el 138, la highway, y el 2. Y no sé si han ido por ahí, pero hay unas piedras bien grandes, bien hermosas. Y pasó el tren. Y ya sabemos cómo es el tren, todo pintado, todo chac, que la gente lo hace. Y no pueden creer que miré tan hermoso esa vista de esa vista de esa vista de Del trencito ahí. del trencito pasando por las rocas. Esa visión bien esa vista por el espejo de la troca de las rocas con el tren pasando, lo había visto tan hermoso y no puedo explicar, pero era hermosísimo. Y yo dije, wow, qué hermoso es esta naturaleza de las piedras y
no sé. Y la creación humana de un tren. Sí, y las cosas que uno ya mira diferente. Tantas veces que he pasado por allí y nunca había visto la belleza allí que está enfrente de tus ojos. Cabal, por veces hasta las nubes después de una tormenta se ven hermosas. Esos tonos de grises, esas diferentes densidades de nubes se ven hermosas. Como que cuando uno se ve más hermoso a sí mismo, ve más hermoso el mundo. Cuando uno siente más hermoso por dentro, lo mira a su alrededor, a lo que hemos mirado por mucho tiempo, pero nunca lo hemos clasificado como hermoso. Y es cierto, el cielo ya lo miras diferente. Y todo, hasta el sol brilla más. Pero es porque uno está brillando por dentro. El corazón ya no está sintiendo feo, sino pura belleza. Así es. Hasta brillas más físicamente en tu rostro, en tu forma de hablarle a la gente. Y eso no tiene comparación, ajá. Sí. Tú puedes pintar tu propio canvas. Y cuando lo pintas... Lienzo. ¿Así se llama? No sé cómo decirlo en español, pero lo bueno que ya tengo a M de aquí. Pero cuando tú puedes pintar lo que tú quieras en tu día a día. Y tú decides. Es tu decisión. ¿Quieres pintar cosas bonitas o quieres pintar pura tormentas? Esos son los sentimientos negativos, unas tormentas. O verle el valor a la tormenta. Sí. Verle de que puede ser una buena oportunidad para el crecimiento. Hay días grises, hay días grises, pero puedes salir a bailar en la lluvia. Uh-huh. Que por cierto quiero hacer eso un día. Hay que ir. En El Salvador. Bueno, gente, familia, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y los esperamos el otro martes. Hablando de cosas hermosas, lo que sí fue bonito fue hablar hoy. Sí, ahora Mi tía tuvo más el protagonismo, pero le agradezco mucho por abrirse con nosotros y darnos esa oportunidad de conocerla mejor, y muchas gracias por abrirse emocionalmente. Sí, en veces es bueno escuchar las cosas que pasa a otra persona y que las ha podido superar. Les da fuerza, les da poder a poder hacerlo también. Si uno lo puede hacer, todos lo podemos hacer. En diferentes maneras, pero todos podemos hacer. Y ya quítense el de yo no puedo, sí podemos. Hasta Jayla dice sí se puede. Y un día la vamos a invitar al podcast a ver si quiere, para que lo regañe. Excelente. Pero sí, él sí se puede. Y si se ponen esa meta de que sí se puede perdonar, lo van a lograr. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un feliz día, noches y tardes. Sí, y hagan ejercicio, les ayuda. ¿Sí? Les ayuda a sacar el coraje, el enojo y todo lo demás. Uh-huh. Que es parte de la sanación del perdón, ¿eh? Hasta luego, cuídense. Adiós.